los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y quiero hoy en esta noche compartir una enseñanza que le hemos titulado Hijos de Intimidad. Quiero hablarte acerca un poco de lo que es la intimidad y quiero hablarte acerca de un poco de lo que es la identidad. Y tomo el ejemplo de Jesús para comenzar mi mensaje, quien aun siendo Dios sabía el gran beneficio de la oración secreta. ¿Cuántos creen que hay beneficios inimaginables en la oración secreta? No es que a Dios no le agrade la oración intercesora, Kimberly. No es que a Dios no le agrade la oración adoradora. No es que a Dios no le agrade la oración pública o la oración del acuerdo. No es que a Dios no le agrade eso. Al Señor le agrada todo ese tipo de oración. Si podemos tipificar la oración o la podemos dividir en diferentes tipos de adoración. Claro que a Dios le agrada eso. Pero Jesús sabía que en la oración secreta había algo especial. Diga conmigo especial. Y por eso cada vez que el Señor Jesús, mi amado Jesús, el amado de nosotros, subía al monte a orar, lo hacía apartado en lo secreto y oraba al Padre, oraba a Adonai. Y quiero citarte 2 versículos para sustentar esta frase que te acabo de decir. Y voy a leer primero Mateo capítulo 14 versículo 23 y dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿estaba qué? ¿Estaba ahí qué? Solo. ¿Estaba con el grupo de intercesión? ¿Estaba con el grupo de adoración? Estaba con el grupo de maestros, estaba con los hermanos, con la madre, estaba con los primos, estaba solo. Y subraya esa palabra. Es cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí en el monte, en la oscuridad, solo. Y vamos ahora a Lucas 6. Versículo 12 que dice: en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces vemos a nuestro amado Jesús, aquel que tiene el nombre más hermoso de todos los nombres, que sabía lo importante que era estar en la oración solo, en una oración secreta, en una oración íntima. Y yo leyendo esto en mi vida, me empecé a preguntar y surgió una pregunta del por qué la necesidad de Jesús de apartarse a solas al monte a orar. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús hacía eso? ¿O es que usted cree que la oración de él no iba a tener el mismo efecto si lo hacía con sus discípulos o si la hacía delante de sus discípulos? ¿Por qué la necesidad del Señor Jesús para ir al monte a orar solo? Me pregunté esto y recibí muchas respuestas y quiero que en esta noche tú también las recibas. Y no creo que te voy a hablar de todas, pero sí te voy a hablar de lo más importante de lo que Dios habló a mi corazón el año pasado cuando me dio esta palabra. Y creo que una gran parte de la respuesta a este interrogante que yo me hice fue la que Jesús usó cuando les enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 6, acerca de la oración. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pues no era bien que ellos oraran juntos, pero había algo importante que el Señor Jesús les quería enseñar a sus discípulos. Y noto de que anteriormente en el versículo, desde el versículo, podemos decir desde el versículo 1 hasta 5, el Señor está hablando de otro grupo diferente a sus discípulos. Diga conmigo, los otros. Para no decirle los hipócritas, vamos a decirle los otros, diga los otros. Los otros están acostumbrados a orar de una manera diferente. Y dice, cuando ores no seáis como los otros, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos, reconocidos por los hombres. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Cuando el Señor les dice, no hagan como los otros, sino que háganlo de esta manera, de la manera que no solamente les voy a hablar, sino de la manera que yo les he moldeado y les he enseñado y les he modelado. El Señor, creo que la intención del Señor era que ellos no fueran ni hicieran lo que los otros hacían. Era que el Señor quería que ellos no fueran ni hicieran los que los otros estaban acostumbrados a hacer. ¿Qué era lo que los otros estaban acostumbrados a hacer con respecto a la oración? Una oración donde fueran ellos vistos, donde fueran admirados por las palabras que usaban, por los milagros que hacían, por la manera que tocaban la batería, por la manera que quizás cantaban. Que les gustaba ser reconocidos y admirados por el pueblo de Dios. Pero el Señor le está diciendo, no sean ni hagan como ellos, porque de cierto les digo que ya ellos han recibido la recompensa que ellos se merecen. ¿Y qué cree usted que es la recompensa que una persona como los otros recibe? La palabra de Dios dice que Dios al humilde, al altivo lo mira de lejos y lo rechaza. Entonces, si este grupo de personas oraban de esta manera, creo que la recompensa que ellos iban a recibir era eso, como que un desprecio de parte del Padre, porque su oración no era acepta delante de Dios. Y por eso el Señor Jesús le decía, no hagan lo que ellos hacen, no hagan lo que ellos están acostumbrados a hacer. Y creo que me voy más allá, Sadiel, culturalmente y obviamente ellos estaban enseñados desde pequeñitos a estudiar la palabra de Dios. Y como cualquier judío eran instruidos desde pequeño en el aprendizaje, en la lectura de la Torá. Y el Señor creo que también cuando les dijo esto les decía, es más, olvídense un poco de la manera en que fueron instruidos. Y ahora ustedes son diferentes a ellos, son mis discípulos, son mis hijos. Yo haré de ustedes algo diferente. Ustedes no van a ser más como los otros. Por eso el Señor le decía, mas cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te lo recompensará en lo público. Entonces el Señor les decía ustedes no tienen que hacer sus oraciones, no tienen que hacer sus milagros, no tienen que hacer sus cantos, no tienen que hacer su servicio como los otros, porque aquellos recompensa tienen. ¿Por qué? Porque están equivocados. Mas yo les digo a ustedes, sean diferentes, sean otro tipo de personas, compórtense y actúen y oren de manera diferente, que la gente pueda ver que ustedes traen una propuesta diferente. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, de que no se amolden al mundo actual. Dice creo que la Dios habla hoy, no se amolden al mundo actual. Dios te dice, mi amado, que tu oración cambie, que ya dejes de ser del grupo de los otros y que puedas convertirte en un hijo de intimidad. El hijo de intimidad es aquel que hace la oración como el Señor se le está pidiendo. Entonces, no le decía al Señor, no se amolden al mundo actual. Ellos lo hacen así.
pero ustedes mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Dios aquí? ¿Cuántos son discípulos de Dios aquí? Ustedes lo tienen que hacer de manera diferente, lo harán así, a la manera que yo les voy a enseñar, a la manera que yo les voy a mostrar. Con esta enunciación Jesús les está proponiendo de que tuvieran una nueva identidad. De que tuvieran una nueva identidad. Él les está diciendo que ahora su identidad sería diferente. Ya no serían como hacían los otros, sino que ahorita lo iban a hacer de la manera en que Él les estaba enseñando. Cuando yo acepté al Señor 24, 23 años atrás, cuando yo acepté al Señor y me decidí por fin de dejar aquellas cosas que no añadían a mi vida, ni me edificaban, ni me hacían crecer, ni mejorar como persona. Tenía yo 25 años cuando yo acepté al Señor. Mi vida cambió inmediatamente, mi amada, mi amado. Usted lo podía notar. Ya yo no hablaba de la misma manera que yo estaba acostumbrada a hablar. Ya yo no me vestía de la misma manera que yo estaba acostumbrada a andar. Antes me vestía sexy, ahora me vestía tapada. Antes hablaba malas palabras, ahora ya no hablaba malas palabras. Antes me burlaba de la gente, ya no me burlaba de la gente. ¿Por qué? Porque en mi vida hubo un cambio de verdad. Hubo un cambio que se notó inmediatamente. Y entonces mi primer deseo o anhelo era estar siempre en la casa de Dios. Mi madre siempre me decía, pero niña, lo único que te falta es llevarte la cama para allá, para donde Flor. Donde Flor era la pastora de la iglesia donde yo me congregaba. Llévate la cama para allá y vive allá, duerme allá con ella. ¿Por qué? Porque cuando uno de verdad quiere ser un discípulo de Dios, mis amados, eso se tiene que notar en tu vida. Tú tienes que cambiar inmediatamente. Ciertamente hay cosas en tu vida que con el tiempo se van a ir transformando. Hay pecados que con el tiempo tú lo vas a ir venciendo. Porque a medida que tú creces y maduras, el Señor te da la fuerza. El Señor te da el poder para vencer. Pero cuando uno acepta a Dios en su vida, eso se tiene que cambiar. Pues yo pasé de tener una identidad a tener una nueva identidad. Quizás yo me atrevería a decir que pasé de no tener identidad a tener una identidad en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, el que está en Cristo nueva criatura es. Pues antes las cosas pasadas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Las cosas pasadas quedaron a un lado y ahora lo que vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Entonces, con esta enunciación Jesús les decía que ahora la identidad de ellos sería diferente. Entonces, nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que trabajar para construir una nueva identidad en Cristo. Amados y amadas, la identidad no es como la personalidad. La identidad no es como el carácter que usted nace con ella. Usted nace con su personalidad o no nace con su personalidad. O sea, yo voy a ser siempre la misma que era desde que era joven, desde que era niña, porque esa es mi personalidad. Y siempre voy a tener el carácter con el que Dios me formó. ¿Por qué? Porque todo eso, mi personalidad y mi carácter, hacen parte de los rasgos con los que Dios me creó a mí. O sea, la persona que es alegre siempre va a ser alegre. La persona que va a ser bondadosa siempre va a ser bondadosa porque eso hace parte de su personalidad. Pero la identidad, diga conmigo la identidad, esa se forma, esa se trabaja, esa se construye. Y muchos de nosotros no tenemos una identidad de verdaderos hijos de Dios. Y creo que será el caso de este grupo de los otros, de los hipócritas. No tenían una identidad de hijo de Dios. Se creían, pero no eran. Diga conmigo, se creían, pero no eran. Entonces tenemos que trabajar para construir una nueva identidad en Cristo Jesús. Y hoy quiero compartir, mis amados, el efecto que tiene sobre nuestra identidad una vida de oración íntima. Ahora sí voy a predicar. Voy a compartir qué es lo que hace en nuestra identidad cuando un cristiano tiene una vida de oración íntima.
Amados y amadas, has escuchado esto 1000 veces, hoy es la 1001 vez que lo vas a escuchar. Que la vida del cristiano sin oración no va para ningún lado. Que la oración en nuestra vida es como el aire que respiramos. Que la oración en nuestra vida es como la sangre que corre por nuestras venas. Que la oración en nuestra vida es tan importante como el agua y el alimento que tienes que beber y comer todos los días. Entonces, sin una vida de oración, mis amados, nosotros no podemos construir una identidad de hijos de Dios. La oración íntima nos ayuda a construir nuestra identidad como hijas de Dios. Y eso era lo que Él quería enseñarle a ellos, a los discípulos que caminaban con Él. De que la oración íntima era tan importante que a través de la oración íntima era que ellos se iban a convertir de hombres ordinarios a hombres extraordinarios. Que a través de la oración íntima era que estos discípulos que caminaban con el Señor iban a ser hombres que se movían en lo natural, a ser cambiados a hombres que se iban a mover en lo sobrenatural. Que solamente a través de la oración íntima era que estos pescadores iban a dejar de ser estos pescadores y convertirse en hombres que pescan personas, en pescadores de hombres. Era que a través de la oración íntima era que ellos iban a poder hacer lo que Jesús hizo y aún otras cosas mucho más de las que la Biblia no habla. En la oración, amados, íntima está el secreto. La identidad, mis amados, se forma por la suma de algunos factores que interactúan en la formación de esta. Parte de mi identidad yo la debo a mis padres. Mis padres desde chiquita me enseñaron que yo soy Girama Patricia Quiroga Viloria, hija de Julio Hernando Quiroga y Elvia Flor Viloria de González, de Quiroga, perdón. Entonces yo crecí sabiendo y sintiendo que soy la hija de mis padres. Y no solamente sabiendo y sintiendo, sino que a medida que los años pasaban, ellos me demostraban que yo era su hija. ¿Cómo me demostraban mis padres que yo era su hija y que ellos formaron parte de mi identidad? Porque me pagaban la escuela, me daban la comida, me compraban la ropa y yo sí pedía bastante, ¿oyeron? Ay, qué vergüenza. Yo era más caprichosa. Menos mal que era así nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Entonces, esa fue parte de mi identidad, de que fue la suma de muchos factores que interactuaron en la formación de la identidad mía como hija de Elvia y como hija de Julio. Entonces, algunos de estos factores que interactúan en la formación de nuestra identidad como hijos de Dios, es que no solamente basta con una declaración verbal en la cual tú dices ser, oye, yo soy hija de Dios, oh, yo soy hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios, mi amado. Eso no te hace hija de Dios, mi amada. El que tú lo digas y el que tú lo declares con tus labios, que eres una hija de Dios, eso no te hace hijo de Dios ni hija de Dios. ¿Cuánta gente hay que se asesina y dice que es hija de Dios? ¿Cuántas mujeres tienen o viven una mala vida y dicen que son hijas de Dios? ¿Cuántos hombres le son infieles a sus esposas y le pegan a sus esposas y pueden decir y declarar que son hijos de Dios? ¿Cuántos jóvenes hacen cosas indebidas y dicen que son hijos de Dios? Entonces, el que tú lo digas y lo declares, eso no significa que lo eres de verdad. ¿Sabes qué demuestra que tú eres un hijo de Dios? Es que te comportes como tal. Es que te comportes como un hijo de Dios. Es que hagas lo que el Padre te dice que hagas. Es que vayas a donde el Padre te dice que vayas. Es que pienses como la Biblia enseña que pensemos. Es que amemos como la Biblia dice que amemos. Es el comportamiento. Por eso el Señor Jesús le dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. O sea, no sean ni hagan, porque el Señor sabía lo poderoso que era estas dos palabras, hacer
y ser. Entonces, para tú ser un hijo verdadero de Dios, tienes que comportarte como tal. El hijo de Dios obedece al Padre. Eso de que, no, que yo soy una hija rebelde de Dios, no, es que no eres ni hija, ni te acercas a los pies a ser hija o hijo. Cuando no haces lo que el Señor te dice. Cuando no honras a tus padres. Cuando no respetas a tu esposo. Cuando no respetas y honras a tu esposa y valoras y te quedas con la mujer del pacto, varón, que estás en esta noche. Y tú me dices, yo soy un hijo de Dios, pero cuando sales mañana a trabajar y ves a la primera que te sale en jeans apretado, tú no eres ningún hijo de Dios. O tu mujer quizás me dice, yo soy una hija de Dios, pastora, yo oro, intercedo, ayuno, vigilio. Pero cuando vas al trabajo y mañana llegas al trabajo y te sale la compañera echándote el chisme del jefe o de la jefa, y tú te metes en ese chisme y participas, tú no eres una hija de Dios. El hijo de Dios y la hija de Dios se comporta como lo que dice que es. Como lo que dice que es. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y no te vistes como hija de Dios, cuando te digo de vestir, no me refiero solamente a tu manera de vestir, sino con tu apariencia. Porque están las que hacen de más y están las que no hacen nada, que parecen unas locas, que andan todas desaliñadas, las hijas de Dios, y dicen, yo soy una princesa, pastora, pero andas con los pelos así, los pantalones así, sin planchar. Porque, amados, se puede ser humilde, pero se puede ser arreglado, ¿o no? Entonces, el que tú tengas humildad económica y quizás no tengas para comprarte 3 pantalones, pero tienes un pantalón, pero eso cuando vienes a la iglesia, o sales, lo planchas y lo pones bien bonito, tú estás demostrando que tú eres una princesa. Entonces, no solamente falta con una enunciación verbal, nuestra identidad de hijos comienza también con las conversaciones que tenemos con el Señor. Si tú me dices a mí que tú eres hijo, pero no hablas con Dios, para mí tú no eres hijo de Dios. Si tú me dices, no, soy hija de Dios, pero tienes un mes que no hablas con el Padre Celestial, o sea que no oras, ¿qué tipo de hija tú eres? ¿Eres una hija desagradecida? ¿Un hijo desagradecido? Porque ¿qué hijo se mete en un cuarto sin hablarle una mes a su padre? Ninguno, ¿verdad? Entonces, la identidad de hijos comienza con las conversaciones que nosotros tenemos con Él. Si no tenemos una conversación de oración con el Padre, mis amados, nuestra identidad está tambaleando. Está endeble. Está que se quiebra, está que se cae. Pero en esta noche, todos los hijos de Dios van a recuperarse, ¿verdad? En esta noche, muchos van a entrar ahí, a la habitación, al aposento alto, y le van a decir, ay, papito, perdóname. Y Dios, que es bueno y misericordioso, va a aceptar tus conversaciones con Él. Hay 3 tipos de conversaciones que a mí me enseñaron en un estudio que hice. Que las conversaciones más importantes de una persona, de un ser humano, son las conversaciones consigo mismo, las conversaciones con los demás y las conversaciones con Dios. Entonces, mis amados, que en esta noche los hijos de identidad se recuerden que tienen que activarse en sus conversaciones con el Señor. Porque, mis amados, ser hijo de Dios no es que tú vas a ser hijo de Dios por arte de magia. Ahora soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Ni por mérito, ni porque te lo ganaste. Los que son hijos son los que hacen a Jesús parte de su vida. Esos son los que son verdaderos hijos de Dios. Los que le dicen, Señor Jesús, ven, ven, ven. Tú eres parte de mi vida y por eso yo soy tu hija. Porque yo te acepté, porque te recibí y tú me has dado la potestad de ser hecho tu hijo, tu hija. Recibirlo. No solamente hacer la oración de fe te hace hijo. No solamente pedir perdón te hace hijo. Es aceptar la vida de Jesús dentro de tu vida misma. Y si yo acepto la vida de Jesús dentro de mi vida misma, mis amados,
Ay, 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 el pecado tiene que salir. La mentira tiene que evacuarse. El engaño tiene que soltar tu vida, tu corazón. El odio, el rencor, las malas palabras, la palabrería, el egoísmo. Todo eso tiene que soltar tu interior. Cuando tú le dices al Señor que lo aceptas en tu vida, es que estás invitando la vida de Jesús a ser parte de la tuya. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores para poder diferenciar qué es lo que es un hijo de Dios y qué es lo que no es un hijo de Dios. Entonces, hay 4 cosas, mis amados, para terminar, que ocurren en este pasaje. Y ahora sí voy a entrar en lo que el Señor les quería enseñar a ellos. El Señor les quería enseñar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo primero que el Señor les quería enseñar a ellos es que seguramente el lugar secreto, este lugar de intimidad, será el lugar más privado en el que puedas estar para conectarte con el Padre. Diga conmigo, es el lugar más seguro donde yo puedo conectarme con mi Padre. Dice el Señor, cierra la puerta. Quiere decir que el Señor te quiere aislado, Jorge. Ni siquiera lo de carito. Y hay que decir que uno no se quiere separar de los esposos ni de la mujer, ¿verdad? Los casados dicen, ay, yo no me quiero separar de mi esposo, ni quiero dormir por allá, ni yo por acá, yo quiero estar siempre al lado de él. Pero en la oración íntima, el Señor les ha enseñado a sus discípulos, quiero que tú cuando vayas a orar, te entres a tu cuarto y que te cierren la puerta. Entonces el Señor les estaba diciendo que era el lugar más privado que ellos iban a poder tener para poder estar conectados con el Padre. Entonces este lugar de privacidad en el cual no la vas a tener en ningún otro lugar, solamente ahí. En este lugar de privacidad nadie va a saber tus conversaciones con Dios, solamente tú. Pues no tienes que preocuparte ni aparentar nada, porque eso lo vas a estar tú y el Señor. Entonces, los otros, diga conmigo los otros, oraban para que fueran vistos y reconocidos. Pero el Señor les enseña, no quiero que nadie sepa lo que tú me vas a decir. No quiero que nadie escuche tus conversaciones conmigo. En este lugar vas a estar seguro, porque aquí vas a poder expresarte, Sadiel, con total libertad. Aquí no tienes que usar y rebuscar unas palabras más elocuentes o un lenguaje exquisito de literatura francesa, ni de la literatura española. No, ¿por qué? Porque en este lugar vas a tener la privacidad y nadie va a escuchar tus conversaciones con el Señor. Como es un lugar privado, diga conmigo, privado, podrás expresarte libremente sin temor a ser juzgado. Porque a veces cuando uno ora en público, uno le da temor. Ay, Señor, mira lo que yo dije, anda, mira lo que dije, aquella cosa que yo dije aquí cuando me mandaron a orar por el Curazao. Y dije fue, buenos días, y era buenas noches. Entonces, y uno tiene miedo de ser juzgado. ¿Amén o no amén? Cuando uno lo pone a orar públicamente por algo, a uno le da miedo de no equivocarse. Entonces uno como que rebusca las palabras para uno hablar bien y para que la raza no quede mal, ¿verdad? Entonces podrás expresarte libremente y sin temor de ser juzgado o cuestionado por nadie. No vas a ser cuestionado por nadie en el lugar cerrado. Vas a poder ser tú mismo. Solamente te va a escuchar el Padre. Solamente, más nadie, mi amado. Si tu esposo está dormido, él no te va a escuchar porque tú vas a estar encerrada. Vas a estar por allá en el baño, yo no sé a dónde vas a estar. Recuerdo que cuando yo me convertí, vuelvo atrás otra vez. Me acuerdo que el baño de mi casa en ese tiempo, en mi ciudad, Barranquilla, Colombia, era un baño muy pequeño, ¿verdad, mami? Pequeñito, pero muy pequeño. Yo creo que eso tenía como un metro y como menos de 2 metros de ancho
y podría decir yo que casi 2,5 metros de largo. Era muy estrecho, muy estrecho. Pero como yo estaba recién entregada a Dios y recién convertida, yo no tenía donde más orar, porque mi casa tenía 2 habitaciones. Y en una habitación dormían mis padres y en la otra habitación dormía mi hermana y su servidora. Y yo me acuerdo que mi lugar de privacidad en el cual yo entraba y cerraba mi puerta era el baño. Entonces usted se puede imaginar, yo entraba al baño y ahí mismo estaba el toilet. Ahí mismo. Y usted sabe, yo soy alta, ¿verdad? Yo soy alta, ¿verdad? Yo soy alta. Y usted se imagina, yo ahí me arrodillaba como podía, porque el baño era pequeño. Pero como yo quería estar en el lugar secreto, yo hacía lo que fuera por estar allí. Y yo esperaba que todos se durmieran, mi papá, mi mamá, mi hermana. Y ahí venía y me arrodillaba y cerraba la puerta, en ese baño tan pequeño. Y en ese baño tan pequeño fue donde yo recibí fuerzas para seguir. Ahí fue donde empezó mi proceso de sanidad, mi proceso de conversión, mi proceso de restauración. En ese baño de menos de 2 metros por 2.5 metros de grandura. Ahí empezó mi proceso, porque el Señor nos quiere así. Cuando el Señor nos quiere procesar, Él quiere que tú te metas en la habitación. Cuando el Señor te quiere cambiar, Él quiere que tú te metas en la habitación, ahí donde nadie te ve. Te quiere para ti sola, Cristina. No quiere a ninguno a tu lado. Allí, porque el Señor quiere que nos apartemos para tener nuestras conversaciones con Él. Él quiere que nosotros nos metamos en el lugar apartado, en el lugar secreto, en la habitación donde más nadie se pueda meter. Ahí te quiere el Señor. Allí, como cuando yo me metía en ese bañito pequeñito, allí incómoda, allí yo me metía y lloraba y adoraba. Y me acuerdo que en ese tiempo se usaban los Walkman. ¿Cuántos tuvieron Walkman? Se usaban los Walkman de cassette y de CD. Y yo tenía de los dos. Y yo me ponía mis CDs ahí de música. Y ahí yo lloraba y adoraba y lloraba y adoraba. En el lugar secreto. Porque ahí es donde te puedes conectar más con el Padre. Será un lugar de puertas cerradas. Por eso el Señor te dice: entra a tu aposento interior y cierra con llave tu puerta. Loquéate, enciérrate. Ey, no dejes que nada te distraiga. No dejes que nada te desconecte. No dejes que nada te robe el escuchar la voz del Padre. El decirle al Padre tus sentimientos, tus frustraciones, tus alegrías. No dejes que nada te distraiga. Por eso el Señor dice: entra a tu aposento interior. Chanfre, donde no está tu mamá, ni tu papá, ni tu marido, ni tu esposa. Porque son los tiempos que más van a enriquecer tu identidad de hijo. Son los tiempos en los cuales vas a ser más enriquecido como hijo de Dios. Y ahí en ese baño chiquito yo entendí que yo soy una hija amada y aceptada. Y aunque quizás una persona hirió mi corazón y me dañó, ahí en ese cuarto pequeño, en esa intimidad, fue cuando mi identidad comenzó a formarse. Entonces allí Dios se te va a revelar. Se te va a revelar, iglesia. Y una de las cosas que yo más pienso que Jesús le quería enseñar a los discípulos era que enseñarles la paternidad que había disponible para ellos. Porque Él dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo creo que ellos ni sabían que el Padre los escuchaba. Yo creo que ellos ni sabían que el Padre los amaba. Pero ahí Dios se te va a revelar como Padre. Se te va a revelar como amigo. Ahí Dios te va a dar amor. Que aunque quizás sientas que afuera nadie te quiere, cuando tú te entras en el lugar secreto, ahí tú vas a sentir el amor de Dios. ¿Cuántos han sentido el amor en el lugar secreto? ¿Cuántos en una oración íntima han sentido el amor del Padre? Oye, yo puedo decir que no haya un día en que no haya orado íntimamente a Dios que no haya sentido su amor. Siempre tengo, gracias a Dios, que tengo la bendición, no sé, de tener esa experiencia, de que cada vez que yo me postro allí al lado de mi cama, encima de mi manto de oración, siento el amor de Dios. Es lo primero que siento. Y tú sabes, iglesia, puedo decirte iglesia, claro que es la iglesia de Cristo. Cuando tú sientes el amor de Dios, a veces ya no tienes ni palabras más para decir.
Cuando sientes que el Espíritu Santo baja a tu cuarto, tú como que te enmudeces y dices, bueno, ¿yo qué más digo aquí si ya tú estás aquí? Entonces yo lo que hago es disfrutarlo a Él. Te va a dar amor, tranquilidad, te va a dar paz, te va a fortalecer. Recuerdo que en ese tiempo yo me encerraba en ese baño y tenía muchos dolores en mi vida, tenía mucha baja autoestima. Y ahí yo lloraba y le pedía al Señor, dame fuerzas. Y allí en el lugar secreto, mi amada, en la oración íntima, era que yo conseguía las fuerzas para levantarme nuevamente y no querer morir, sino vivir. Ahí en el lugar secreto Dios te va a fortalecer. La segunda cosa que veo es que el hijo de intimidad debe atesorar este lugar y protegerlo como su mayor fuente de vida. Iglesia, ¿cuál es tu fuente de vida? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te sostiene, Maxi? ¿Qué es lo que te sostiene, Zulángel? ¿Cuál es tu mayor fuente de vida? ¿Cuál es el motor de tu vida? Para algunos son el esposo, para algunas madres son nuestros hijos. Para alguna gente quizás es el empleo o el negocio, no sé. ¿Cuál es tu fuente de vida, iglesia? ¿Sabes cuál debe ser la principal fuente de vida de un hijo de Dios? El lugar secreto, la oración íntima. Y por eso el Señor le dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te lo recompensará en lo público. Y me gusta la Biblia textual, dice el versículo 6, entra a tu aposento interior, cierra con llave tu puerta. Es como que entra, cierra la puerta, pero ponle llave. O sea, como que asegúrate que ese lugar en donde estás conmigo conversando es el lugar que más vas a proteger y cuidar en tu vida. Más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu salud, más que tu negocio, más que tus dones, más que tus capacidades, más que todo. El lugar secreto, la oración íntima, el hijo de intimidad sabe que atesorar ese lugar va a ser la fuente más poderosa que va a usar en su vida para vivir. El lugar secreto. Por eso la vida espiritual de un hijo de Dios es nutrida en la intimidad. Te alimentas caro en la intimidad, ¿o no? ¿Cómo uno soporta al esposo? Porque a veces los esposos se comportan mal, a veces nosotros nos comportamos mal, a veces como hijos nos comportamos mal. Pero ¿cómo logra uno poder seguir adelante por lo que tú recibes en tu vida de oración, de intimidad? Tu vida espiritual se nutre en la intimidad. Si tú estás débil en lo espiritual es porque tú no estás orando lo suficiente, mi hermano, así de sencillo. No estás orando, has descuidado ese lugar secreto, esa oración de intimidad, lo has descuidado. Por eso Jesús le decía, cierra la puerta y ponle llave. O sea, esto debe ser lo más importante del creyente, más que cantar, Sati. Adorar a Dios, ¿cuánto les gusta adorar? Aunque no cante bien, a la gente le gusta adorar. A usted le gusta adorar, ¿verdad? Le gusta cantar. Pero el adorar, mi amor, no te va a nutrir tanto espiritualmente como tener una vida íntima de conversaciones con el Señor. Entonces el verdadero hijo de Dios se reconoce cuando entra en la intimidad, cuando sabe que en lo que más adentro puede estar y lo más resguardado que puede estar es en la habitación con el Señor. El Padre de los cielos reconoce a verdaderos hijos, aquellos que intiman con Él. Usted quiere ser reconocida como una hija de Dios por el Padre, intime con Él. Ay, pero quiere los beneficios, pero no quiere los deberes. Yo quiero que mi papá, bendíceme con un buen hombre, que mis hijos me obedezcan. Padre, provéeme para las vacaciones, Señor. ¿Quieres todos los beneficios del Padre? Pero te has olvidado de tus deberes que tienes con Él. No te olvides de tus deberes, porque el verdadero hijo de Dios se reconoce cuando le cumple a papá. Ese es el verdadero hijo de Dios, cuando le cumple a papá. Porque solo los que intiman, mis amados, serán transformados.
Los que oran son los que cambian. Si usted no ha cambiado es porque no está orando, mi amado. Si no has dejado la amargura es porque te falta rodillética, no hermenéutica, sino rodillética. Te falta orar. Si no has podido vencer la pornografía, hombre, que estás en esta noche, es porque te falta orar. Es porque te falta intimidad. Si tú no has podido romper con pecados en tu vida, es porque no has orado lo suficiente. Porque el que ora se transforma. Tercero, el Padre ve al Hijo en la intimidad. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. El Señor en la oración íntima, mi amado, mi amada, va a colocar su mirada sobre ti. Te va a mirar. Y cuando yo leí esto, de que en lo secreto Él me ve, que Él me observa, diga conmigo, ¿me observa? ¿Me observa? Y yo me preguntaba, Dios mío, Padre, ¿tú qué piensas cuando tú me ves en la intimidad a mí? Y pregúntese eso, iglesia. ¿Qué piensa usted que el Padre ve en usted? ¿Qué piensa usted que el Padre ve en usted? Él está interesado en lo que ve en ti cuando nadie más está. ¿Sabe? Al Señor no le impresiona la persona pública que tú eres. Al Señor no le impresiona que yo sea Girama, la pastora de Cielos Abiertos. Al Señor no le impresiona que yo sea una fisioterapeuta graduada de la Universidad de Colombia. Al Señor no le impresiona que yo tenga 2 estudios en coaching profesional y coaching cristiano profesional. El Señor no le impresiona nada de eso, mi amado. El Señor está interesado en mí, en quién soy yo como hija. El Señor no está interesado en nada que tú puedas hacer en lo público. El Señor le importa tu corazón. Y en realidad el Señor está buscando hijos con corazones de hijos. El Señor no le impresiona nada de lo que tú puedas ser o hacer o tener en lo público. El Señor quiere un hijo que lo busque en la intimidad. El Señor quiere una hija que se tire en el piso, que ore, que adore, que converse con Él. Eso es lo que Dios quiere. La identidad, mis amados, es algo tan importante, pero muchas veces no es real. Muchas veces no es real, sino que muchas veces lo aparentamos. Aparentamos tener una identidad de hijo de Dios. Pero el Señor lo que está buscando es gente que vea que en la intimidad sea hijo de Él, hija de Él. Y por último, los hijos de Dios no necesitan reconocimiento. Ningún hijo de Dios con identidad de hijo, mi amada, mis amados, mi amado, necesita reconocimiento de nada. No necesitan ser reconocidos porque ellos saben que son. Yo no necesito nada de eso porque yo sé quién soy, que soy su hija. Yo sé quién soy. Por eso no necesito nada de mis títulos. No lo necesito. Porque no, mi Dios, mi Padre, cuando yo estoy en intimidad con Él, es lo último que Él mira de mí. Es lo último. Aquellas personas que hacen algo público para dejarse ver, ellos mismos quedar bien como retos, como los más espirituales, como los más poderosos, como los más superungidos, no son hijos de Dios, mis amados. Son los otros, dígalos conmigo, los otros, los que se gustaban mostrar, los que necesitaban el reconocimiento. ¿Por qué cree usted que ese grupo necesitaba este profeta Yomar? Porque no tenían identidad de hijos de Dios, lo que tenían era una religión, mas no tenían relación. Entonces, el verdadero hijo de Dios es el que tiene identidad y muestra, es a Dios. Aquí, ¿cuánta gente no se ha sanado? Por la mano de Girama, por la mano de Bel, por la mano de Yomar, por la mano de Moy, por la mano de Ñaña. No. ¿De quién es la gloria?
¿Para quién es la gloria? ¿Para quién es la exaltación? ¿Para quién es el reconocimiento? ¿Cuál es el que merece brillar más que todos y más que nada? Él, no nosotros. No nosotros. El verdadero Hijo de Dios da la gloria, da la honra al Señor. Es el que está interesado en que no se sepa que Él hizo algo, sino que Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ese es un hijo de intimidad. El que reconoce que toda la gloria es para Él. Pero mis amados, lo secreto es tan maravilloso y tan real, porque ahí es donde se revela nuestra verdadera identidad. La intimidad es tan poderosa porque cambia la manera como yo me veo, cambia la manera como yo veo a los demás. Y cuando a mí Dios me ama y yo entiendo que Él me ama, entonces yo corrijo mi manera de mirar y de amar a los demás y dejo de juzgar a mi hermano y aprendo a aceptarlo con la identidad que Él tiene, de la misma manera que el Señor me acepta a mí. La intimidad es tan poderosa porque solo los hijos que se hacen en la intimidad recibirán la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tú estás esperando, iglesia, como hijo de parte de tu Padre? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Y si tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. No sé cuál es la recompensa que estás esperando, pero para mí mi mayor recompensa es que Él me pueda amar como una hija verdadera. Es mi mayor recompensa. Es mi mayor premio. Poder llegar un día delante de Él y que Él me pueda decir: buena hija, sierva y fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la recompensa que tú estás esperando, iglesia, de parte de Dios? Nuestras recompensas, más de ser algo material o emocional o tangible, deben ser espirituales. Eso, de que el saber de que tus oraciones en la intimidad, de que como hija de intimidad, como hijo de intimidad, pudiste agradar al corazón de tu Padre. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.